¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo... Jesús está vivo y sigue proclamando con poder el reino de Dios. Bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a desarrollar la reflexión del día de hoy, que lleva por nombre: Jesús tiene el poder para sanar y liberar. Para ello vamos a dar lectura al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, cuántos milagros en tan pocos versículos que podemos apreciar en este pasaje del Evangelio que estamos compartiendo el día de hoy. Porque no hay nada imposible para Dios. Si nosotros creemos, dice su palabra: si crees, verás la gloria de Dios, dijo Jesús a la hermana de Lázaro. Simón era uno de los 12 que Jesús llamó para que lo siguieran. Simón, dejándolo todo. Acordémonos cuando estaban ahí a la orilla del lago de Genezaret. Estaban ellos, los pescadores en ese tiempo venían y estaban a la orilla después de una noche que no habían pescado. Y después de la pesca milagrosa, cuando Jesús les ayudó a pescar, le dijo Jesús a Simón: «Simón, ven, sígueme». Entonces dice que Simón dejó todo, dejó las redes e incluso la pesca, lo que milagrosamente habían obtenido, todo eso lo dejó con tal de seguir a Jesús, porque Pedro, o sea Simón, había encontrado en Jesús al Mesías, lo había reconocido como su Señor y dejó todo por seguirlo. Simón abrió la puerta de su casa para recibir a Jesús, para tener una relación profunda con Jesús y que se estableciera el reino de Dios en su familia. Eso es lo más trascendental. Simón abre la puerta de su corazón primero para aceptar a Jesús, que el reino de Dios crezca en su corazón, y luego lleva a Jesús a su casa, a su familia. Entonces, para que ahí también vaya creciendo el reino de Dios, que el reino de Dios sea proclamado. La cercanía de Simón con Jesús y haber sido testigo de tantos milagros realizados, llegó a tener la fe en Cristo para pedirle que curara a su suegra de una fiebre muy alta, que era sinónimo de muerte, puesto que en ese tiempo no habían antibióticos. Jesús increpó, hermano, le ordenó a la fiebre que saliera, e inmediatamente la suegra de Pedro quedó curada. Y inmediatamente después de que quedó curada, dice que se levantó y comenzó a servirles, demostrando así su agradecimiento. ¿Qué experiencia la que tiene la suegra de Pedro? Que es sanada y es liberada, y enseguida comenzó a servirles,
Aquellos hombres que también siguiendo a Jesús eran constructores, que son constructores del reino de Dios. De esta manera se integra también a la construcción del reino de Dios la suegra de Pedro. Hermanos, nosotros, después de nuestro encuentro con el Señor, ¿cómo participamos en la construcción, en la expansión del reino de Dios? Preguntémonos, porque dice que inmediatamente la suegra comenzó a servirles. Y nosotros, hermanos, recibimos la respuesta de Dios en oración, recibimos a veces milagros, recibimos respuesta a nuestras necesidades. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos ahí postrados o nos levantamos inmediatamente para servirle al Señor, para demostrarle nuestro agradecimiento? Preguntémonos, reflexionemos en esto, en la actitud de la suegra de Pedro. Para que llegara la sanación a la suegra de Simón, Simón es el mismo Pedro, hermanos. En esa familia primero tenía que haber al menos una persona que creyera en el poder y la autoridad de Jesús para sanar y liberar. Y ese fue Simón. Por eso Simón va y le presenta a Jesús la situación de su suegra. Hermano, hermana, nosotros que estamos escuchando y compartiendo esta reflexión contigo, si tú crees en el poder, la autoridad y el amor que Dios nos tiene, preséntale al Señor también a tus enfermos. Preséntale al Señor esas necesidades, esas situaciones adversas, esas tempestades que están aconteciendo en tu familia. Y Jesús la va a calmar esas tempestades. Jesús va a obrar grandemente. Si nosotros tenemos fe y reconocemos que no somos nada ante Jesús, que somos solo pecadores y que Él es nuestro Señor, Él va a responder nuestro clamor, hermanos. Él va a responder. Y dice que, y siguieron los milagros, y mire que después de que Jesús sana a la suegra de Simón, al final de la tarde, dice que a la casa de Simón llegó muchas personas. De cada casa, la persona sana llevaba a sus enfermos a la casa de Simón para que Jesús la sanara. Y dice que a todos y cada uno de ellos Jesús los sanó. Jesús los sanó. Entonces veamos eso, hermanos. Si nosotros tenemos esa fe, por lo que hemos escuchado, tal vez no hemos tenido experiencias, pero sí hemos escuchado experiencias de otras personas que han recibido respuesta de Dios, que han recibido y han visto la obra de Dios en su vida o en su familia, pues creamos por la experiencia que le ha pasado al hermano y llevemos nuestra situación ante Jesús. Acudamos ahí donde está Jesús, en los momentos de oración, en la palabra de Dios. Ahí nos encontramos con Jesús y llevemos ahí nuestras situaciones. En este caso eran enfermedades, personas enfermas. Llevemos ahí nuestras situaciones y pidámosle, clamémosle al Señor que restaure todo aquello que ha sido quebrantado, que estamos pasando dificultades. Presentémoselas al Señor. Hermanos, Jesús simplemente imponía las manos y cada uno fue curado. Incluso con la imposición de manos de Jesús salieron los demonios, se fueron, hermanos. Y Jesús con 2 palabras los despedía a los demonios. Los increpó, dice, y les ordenó que se callaran y que se fueran de ahí. Jesús tiene poder y autoridad en su palabra. Jesús tiene poder para sanar y para liberar, hermanos. Miremos el testimonio de todos estos milagros que se ven en este pasaje para que nosotros podamos acrecentar nuestra fe en el Señor y podamos buscarlo y clamar a Él por nuestras necesidades. Pero no solo clamar por nuestras necesidades, sino que también, después del encuentro que tengamos con el Señor, levantarnos como la suegra de Pedro, levantarnos y podernos inmediatamente a servir en su reino, en hacer crecer ese reino de Dios, que primero crezca en nuestro corazón y vaya creciendo en nuestro entorno, ahí en nuestra familia. Hermana, hermana, confiemos en el Señor, que Él está presto a ayudarnos y dirijámonos hacia Él, busquemos a Jesús. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Que tengan un feliz día. ¿Para qué me sirve ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero. Si te pierdo a ti, ¿para qué me sirve ganar el mundo entero? Si te pierdo a ti, si te pierdo a ti.
sirve, oh, de nada me sirve ganar el mundo entero si te pierdo a ti. ¿Para qué me sirve?